quien muy bien. Con respecto a la edad, bueno, aquí ella no sé cómo llegó a esa conclusión de determinar que tiene 40 años. ¿O fue inventado? No, Ajá, a más ver, que nada es por el, ¿cómo se llama? El tamaño también de, bueno, pues de estas prominencias, que son las apófisis, y más o menos también por eso determiné, también por la parte de la dentición. O sea, también basándonos en la dentición, pues también puedes saber si es pues una dentición, por ejemplo, pues temporal, si es permanente. muy buen análisis, sí. Yo le puse que le sugería a Margarita, pues escríbelo en forma general, que es Uh-huh. trabajo del antropólogo el que tiene que determinar el sexo y la edad, pero hasta nos va a dar, yo creo que porque es masculino. Ujú. Aquí en la base del cráneo encuentras algo que te oriente a pensar que es un individuo del sexo masculino. Sí, hay momentos que están haciendo un poquito de ruido. Ok, sí. Pues gracias Margarita, te fuiste un poquito más allá, te llamó la atención creo que la antropología y la odontología forense. Muy bien. Bueno, para comentarles, hay características que determinan la edad y sexo, como son las prominencias, salientes óseas, la forma de las órbitas. Ahorita yo que a lo mejor ya no le quito la palabra a Margarita, a ver si en cuanto pueda. Y trata de señalarme con tu cursor lo relevante. Le pedí también que hiciera una descripción general, que se trataba de un cráneo humano, con ausencia del maxilar, de tales piezas dentales, si se observaban o no traumatismos. Ella ya nos dijo que ahí veía las fracturas de algunas piezas dentales. Ajá, eso nos habla probablemente de una contusión. Nos va a presentar la otra Sí, imagen que ay, creo que es la perdón. cara anterior del cráneo. Sí. Bueno, Ajá. en algunas características principalmente del cráneo, bueno, yo encontré, por ejemplo, que en la parte, que es esta parte, la parte occipital, pues también era como más, las características eran como más marcadas también. En la parte frontal pues estaba más inclinado, también las arcadas supraorbitarias pues eran mucho más, más bajas y de forma cuadrangular. También las arcadas cigomáticas pues eran mucho más fuertes, las apófisis mastoides estaban muy bien desarrolladas. Y en el caso de que existiera una mandíbula, pues iba a ser una mandíbula mucho más maciza, más alta, más robusta. Y en cuanto a lo que era, como le había comentado, la parte de la dentición, pues era mucho más voluminosa. Uh-huh. La foto de la cara anterior, ¿no la tienes? Para que vean Sí, 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 sí. La las otra foto, órbitas. sí, es la que... Ajá. Ajá, sí, sí. Bueno, aquí puse que se observa el hueso frontal con una coloración que inicia desde hueso parietal del lado derecho, ajá, presentando una hiperpigmentación que termina en el tercio superior del hueso frontal. También se pueden apreciar unas ligeras rugosidades a nivel de la glabela que se extienden hasta el arco supraciliar de ambos lados. El hueso cigomático pues está íntegro en ambos lados sin soluciones de continuidad, pero yo deduce que pues se podía evidenciar una fractura oblicua que compromete tanto el hueso nasal, toda la parte del tabique y la apófisis frontal,
del maxilar del lado izquierdo resultante de un trauma mecánico. No se observa la mandíbula ni el arco dental mandibular, además de que hay una fractura del incisivo lateral superior, que en este caso sería derecho, ausencia de canina y primer premolar superior del lado derecho. Sí, muy bien. Y decíamos la forma de la órbita, que en el masculino pues era un poco cuadrada y en el sexo femenino es un poquito más Exactamente. redondeada. Ajá. Eran más bajas y sí, Ajá. la forma cuadrangular era muy característica. Sí, de vez en cuando se forma casi un cuadrito. Muy bien, Margarita. Sí. Y ahí en el cráneo, bueno, le hizo una observación importante que era el aumento en la coloración, podría haber sido también una contusión en el periósteo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene otra imagen? ¿Puedo compartir, doctora? Es un caso Bien, clínico. adelante. Bueno, bueno, inicialmente tengo estas imágenes. Este es un paciente masculino de 40 años. Entonces, bueno, en la descripción de la herida, bueno, yo en base a la historia clínica que posee, no sé si gusta que primero lea la historia clínica para ver algunos errores que tiene y Sí, después las heridas. Este, ajá, para conocer un poquito del caso. Simulemos que nos llega una notificación de un caso médico legal, vamos al hospital y encontramos al paciente y nos vamos a su nota de atención médica. Gracias, Aldo. Aldo. Sí, sí, ok. Bueno, entonces se trata de un paciente masculino que tiene 40 años de edad, extraído por médicos, por paramédicos, perdón, por presentar herida por arma blanca en la región facial, cuenta con los siguientes antecedentes de importancia: NEA crónicos degenerativos, alérgicos, traumáticos quirúrgicos, interrogados y negados. Inicia su padecimiento el día de hoy por la madrugada tras presentar riña. Recibe herida con objeto punzocortante en región nasal, con sangrado abundante, llevado por paramédicos a el hospital del ICEM, Valentín Gómez Farías, realizándose su sutura en región cervical, posterior de aproximadamente 6 centímetros, administrando soluciones parenterales analgésicos y enviado a esta unidad para normar conducta. A la exploración física se encontró en el paciente consciente, orientado, adecuada hidratación de mucosas, palidez de tegumentos, cuello cilíndrico corto, sin adenomegalias, herida por impacto de arma punzocortante en región nasal de aproximadamente 7 centímetros, es sangrante, es crepitante, con sangrado en cavidad oral no activo, región cervical posterior, con material de sutura. En tórax se encuentra normolíneo, con movimiento de ampliación y ampliación simétricos, campos pulmonares bien ventilados, con una adecuada entrada y salida de aire sin agregados, ruidos cardíacos de ritmo de adecuado tono e intensidad sin agregados, abdomen blando depresible, sin datos de irritación peritoneal, extremidades eutróficas sin edema, se solicita radiografía y laboratorios de control. Paciente masculino de la quinta década de la vida, con diagnósticos ya comentados, ingresa a observación a observación adultos con las siguientes indicaciones: ayuno, solución fisiológica, subtracción a 1 gramo endovenosa, metamisol, 1 gramo endovenosa violenta y diluida, previa a la toma de tensión arterial, valoración por cirugía general, medidas generales, y bueno, demás estudios que se me hacen interesantes también. Bueno, aquí en primera instancia nos dice que es un paciente que pues trae las características de la herida de la herida por arma blanca. Entonces, bueno, lo que se me hace interesante es que en primera instancia pues no están describiendo como tal las características de la herida, porque menciona que es referido. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente, este, al, al momento casi continuo al atentado, fue atendido por paramédicos, lo cual se me hace interesante en primera instancia porque no se le llevó
o bueno, no se le dio un manejo adecuado a la lesión que tiene a nivel nasal. Sin embargo, pues se suturó la que tiene a nivel de cuello. Y nada más es un tratamiento como profiláctico, ¿no? Antes del traslado. Y bueno, esa sería en la primera parte. Y encontré, bueno, me mandó también la otra parte, que es la nota de evolución y de síntomas. Y es prácticamente algunas cosas como de paciente masculino que se trata de 40 años, que se encuentra en el servicio. Cabe resaltar que también el atentado fue alrededor de las 12:45 y todo el expediente fue llevado a cabo entre la 1 de la mañana per se, y hay muchas faltas de ortografía, hay algunas cosas que ni siquiera se entienden. Entonces, bueno, siguen refiriendo los antecedentes con la lesión por punzo cortante. Esta se exacerba el dolor ante la palpación y no se atenúa con nada desde el momento en el que empezaron a tratarlo. Sigue sangrando, ya existe disnea a mediano esfuerzo, existe vómito, y es llevado eh, redirigido hacia el hospital ISEM de Amecameca. Y ahí nuevamente se va a dar tratamiento con analgésicos y hasta este momento se va a dar el taponamiento de la lesión que se encuentra a nivel nasal. Y bueno, sí, la historia clínica se encuentra tranquilo, consciente, afebril. Y bueno, en tegumento y conjuntiva, pues dice que tiene una lesión doral, o bueno, esta parte no la entendí. Encamado de C. Y bueno, la misma lesión sigue siendo referida. Y aquí ya hay datos más sugestivos a la lesión a nivel nasal, porque ya se encuentra con crepitaciones. Y ahora bien, existen otra lesión agregada que se registra hasta este momento, que es a nivel abdominal, porque hay signos de irritación peritoneal. Digo, no hay signos de irritación peritoneal, entonces por lo tanto, el- la lesión que sí tiene compromiso, perdón, es la nasal. Sí, yo me estaba perdiendo. Nuevamente, describen como el mecanismo de la lesión. Y bueno, eso sería lo más rescatable de esta parte. Y hasta este momento es donde se da como que la valoración de la lesión a nivel nasal, que es como que la que tiene más compromiso, y entonces se sugiere una revalorización que más tardíamente va a ser redirigido a Ecatepec, a ICEMIM, y se le prevé el consentimiento informado para que en caso de que pues requiera algún método quirúrgico, pues sea realizado, ¿no? Sin mayor problema. Y la hoja de notificación al Ministerio Público es lo que es más interesante, yo creo. Bueno, si se dan cuenta, bueno, yo lo que percibí es que tiene datos que pues en una nota de notificación no tendría que estar en un 100%. En primera instancia, pues sí, describe cuál es el momento en el que el paciente se encuentra, en sus signos, y posteriormente dice, paciente masculino de 40 años de edad que es traído por paramédicos por presentar herida de arma blanca en región facial, cuenta con los siguientes antecedentes de importancia, y empieza a describir pues cosas que se encontrarían más en la historia clínica, como crónico-degenerativos, alérgico-traumáticos, quirúrgicos interrogados y nogados. Inicialmente su padecimiento inicia el día de hoy por la madrugada tras presentar riña y recibe una herida con objeto punzocortante en región nasal con sangrado abundante. Es hasta ahí, hasta su máxima descripción que tienen de la lesión a nivel nasal que veíamos en un inicio, así de rápido, y después dice es llevado por paramédicos al hospital de ISEM, Valentín Gómez Farías, realizándose sutura en región cervical posterior de aproximadamente 6 centímetros.
Esta es otra inconsistencia que recae en la primera hoja porque decía que los paramédicos lo habían suturado en un hospital. Después dice administrando soluciones parenterales, analgésico y enviado a esta unidad para normar conducta. A la exploración física se encuentra el paciente consciente, orientado, adecuada relación de mucosas, palidez de tegumentos, cuello cilíndrico, cortos y adenomegalias. Entonces, pues, aquí literalmente están describiendo lesiones que son lesiones que no se encuentran y que pues no tendrían que describirse. Y posteriormente dice heridas por impacto de punzo cortante en región nasal, aproximadamente 7 centímetros, de tipo sangrante, crepitante, con sangrado en cavidad oral no activo, región cervical posterior con material de sutura y tórax normolíneo con movimiento de amplexación y asimétricos, campos pulmonares bien ventilados, con adecuada entrada y salida de aire sin agregados, ruidos cardíacos rítmicos, adecuado tono e intensidad sin agregados. Abdomen blando, depresible, sin datos de irritación peritoneal, extremidades eutróficas sin edema. Y aquí otra parte importante es que a este nivel, en extremidad, también tenía otra lesión, la cual no describieron. Y después dice, solicitan radiografía y laboratorio de control, ¿no? Y bueno, eso es en esta parte. Sí, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces, posteriormente a la referencia que se da hacia ISEMIN Catepec, nuevamente aquí pues ya literal es valorado, perdón. Se solicita la valorización por cirugía reconstructiva y pues prácticamente la misma descripción es similar a la que pusieron en la nota hacia el Ministerio Público. Y ya aquí se agregan datos del laboratorio, leucos 3.24, hemoglobina 14.7, eritropoyetina 41.7, plaquetas 201.000 y bueno, demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué rescataste de sí. Todas esas notas de interés médico legal. Ajá. Bueno, de interés médico legal, primordialmente las lesiones, la lesión nasal, en la región nasal no se describe detalladamente, por lo cual seguiría siendo como una lesión ambigua, si bien dicen es una lesión punzocortante, pero no la describen. En segunda instancia mencionan la lesión que se tiene a nivel de cuello, pero solamente describen la lesión que está suturada y no la agregada. Y en tercera, la lesión que está en extremidad superior tampoco la describen. Entonces, en primera instancia sería como algo muy raro, ¿no? En segunda, pues la descripción de la herida, la que yo intuí, es en base a las características, pues sí, efectivamente concuerda con el tipo de arma blanca, que es punzocortante, porque, bueno, si ven la lesión, pues es como que no lineal, entonces eso podía intuir, aparte de como imaginar cómo fue el mecanismo de entrada y cuál es el de salida. Si bien las características pues concuerdan con con el inicio de la lesión, con el orificio de entrada, que bueno, sería este. Si bien pudo el agresor estar en la parte posterior de y tener el arma por encima de la cabeza, y tal vez pudo generar el inicio de la lesión, o bueno, el que ésta la enterrara en el área nasal y pues generando esta colita o el ángulo agudo que mencionaban mis compañeras, pudo haberse incrustado en que podría ser el orificio de entrada, y tal vez tal vez por el movimiento de la persona, del victimario, pudo haberse rotado esta arma y generado una torsión y generado asimismo el orificio de salida, bueno, la salida del arma, el cual pues tiene unos bordes menos dilatados y más lineales, ¿no? En forma de zigzag. No sé es si su cola de rata al final, ¿no? Que termina esa escoriación lineal. típico. Entonces, bueno, ese es como que el mecanismo general, ¿no? Ahora la descripción, yo la puse como una herida tipo punzocortante en forma de Y invertida, eritematosa, rojo viva, bordes lineales, con pérdida de la continuidad, la mayoría son bordes invertidos e irregulares, presencia de un ángulo agudo,
que sería aquí, y otro lineal, aproximadamente de 4 centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro en su porción más distal, es decir, en esta, en un plano vertical, y 3 centímetros de longitud por 0,5 en su región proximal, y se encuentra una lesión agregada en plano oblicuo de la línea a la línea medio sagital del lado izquierdo en el tercio medio de la lesión, que secciona tejidos blandos y con contenido serohemático agregado. En la porción frontal, así de forma general de la lesión, es superficial aquí, y en el tercio medio de la lesión se seccionan tejidos blandos y que se prolonga hasta el dorso lateral de la lesión, es decir, hasta acá. Del lado izquierdo, y es ocasionada por un mecanismo penetrante y de torsión por arma blanca, que tiene punto y filo, y se encuentra localizado en la región medial del plano frontal, facial, hasta el borde libre del tabique nasal a medio centímetro, perdón, de la línea media izquierda, que se acompaña de zonas necróticas. Bueno, aquí lo que pude observar, cercanas al borde libre del ángulo agudo y circundante al orificio de entrada, que son esos puntitos. Bueno, no sé si son coágulos o es necrosis, pero por la historia clínica, que como que se tardaron mucho tiempo en darle manejo a este paciente por los traslados y por la toma de laboratorios, incluía que eran zonas necróticas. No sé si está bien esa descripción, sí, doctora. Eh, Bien, efectivamente hay que decir que es una herida punzocortante en forma de Y invertida o en forma triangular, si quieres, que tiene sus bordes nítidos, con infiltrado equimótico rojo, con sangrado aparente, con con un ángulo agudo de predominio inferior que se localiza o sitúa sobre el dorso de nariz en su cara lateral del lado izquierdo, para continuar sobre el dorso de la nariz y proyectarse y prolongarse hacia el canto interno del ojo y continuar hasta la región interciliar y región frontal, en donde se aprecia una cola de ceja. Herida que en su vista lateral presenta una forma de zigzag y deja, ¿sabes qué se nos olvidó? Que interesó piel, tejido subcutáneo, No, es cierto. y se observa la cavidad nasal. Expone un poco de hueso por la fractura a la palpación, se le puede poner ahí. Ajá, queda de hecho su voz era nasal y la atención pues sí ha sido un poco lenta para el manejo de esta, pero pues esperemos que no creo que haya responsabilidad médica. Se iba a ir de traslado a Ecatepec para valoración por cirugía de maxilofacial hasta el día siguiente. Y maxilofacial, ¿por qué? Dejen proyecto de imagen. Creo que esa imagen no te la envié. Solo tengo estas tres. Bueno, Ajá, cuatro. ahorita las describimos. Ajá, aquí el atacante estuvo de frente a él, Okay. empuña el arma blanca y efectivamente mirando de frente le da en la nariz y jala. Ajá. Esa muesca que se ve en el canto interno del ojo, pues es el mismo resistencia que ofrece el hueso. Ajá, por eso es que el arma choca y hace esto como zigzag. Pero en sí, bueno, eso ya no les corresponde a ustedes, pero es el mecanismo. Uh-huh. Y se le va con la puñalada y jala. Por eso es que vemos la cola de ceja hacia arriba. Uh-huh. Entonces, bueno, eso ya es más un poquito forense y de criminalista. A nosotros como médicos generales, bueno, nos va a tocar describir que se trata de una herida, otra vez repetimos, punzocortante que interesa piel, tejido subcutáneo, afecta hueso y deja expuesta la cavidad nasal. Mide, podemos dar una longitud, la forma, ¿no? En forma de zigzag si quieres, en forma triangular, en forma de Y invertida, hay muchas formas que podemos apreciar, y la longitud total. Y la localización, que se localiza o se extiende en el dorso de la nariz, en la cara de predominio, el dorso del predominio que es izquierdo, continúa por canto interno de ojo y se prolonga hasta la región interciliar y frontal.
sobre y a la izquierda de la línea media. Sí, Muy bien. Tenemos otra imagen. sí, esta, que es la parte del cuello en su región dorsal, en la cara dorsal. Bueno, existe una herida que ya está suturada, que es la que mencionaban que paramédicos la habían suturado al momento de la atención. Y bueno, aquí realmente no sé si en una nota pues ahora que ya fue suturada y que no la viste como tal, cuál es su profundidad o así, puedes describirla, pero bueno, en cuanto a... ¿Verdad? De sangre seca, Alan. Oh. Pero sí, ya ves, era lo que decíamos de las imágenes. ¿Alto? Pero está bien que nos las describa como si fuera escoriación porque podemos practicar, ¿no? Sí. Un beneficio también. Sí. Sí. Listo. Creo que ya está la mayoría. Continuamos hablando. Unos 20 minutos, yo creo que termina su presentación y... Menos. Ve, ok. Sí. Bueno, Bien. soy Aldo. Aldo. Esta herida, no, bueno, quería preguntar si es factible que o sea, cuando ya están en nuestras manos, poder visualizar y describir las lesiones. Cuando están suturadas, podemos aún hacerlo porque, pues, prácticamente no vimos qué profundidad tiene, cómo son los bordes. Pero bueno, en Sí, así es. términos Nada más generales, vamos a describir como lo que vemos, que es una herida ok, suturada. bueno, Ya lo demás no nos consta. Acuérdense que nosotros hacemos certificados o constancias. Igual la doctora, ella hace mención que ya la encontraron así, pues sí, que nos pierden a veces elementos. Pero sí, bueno, va bueno. ganando la herida de nariz. Listo. Sí, Gracias. sí, sí. Bueno, entonces aquí hay dos heridas. La primera es una herida. Aquí olvidé poner punto cortante de forma irregular, de borde irregular, con pérdida de la continuidad. Intuí que los bordes estaban invertidos por esta porción que no está bien suturada y proximada. Y mide alrededor de unos 6 centímetros de longitud aquí no escribí el diámetro porque pues no lo visualicé. Y bueno, intuía que pues quizá un medio centímetro de diámetro por los 6 de longitud, ¿no? En sentido oblicuo y esto ocasionado por un mecanismo penetrante que se localiza en la cara posterior del cuello a nivel de la séptima vértebra cervical. Ese es en Bien, cuanto... aquí únicamente lo que podemos describir sobre esta herida es que tenemos a la vista una herida afrontada con puntos separados o simples de sutura que mide 6 centímetros de longitud y que se localiza en la cara posterior del cuello a la izquierda de la línea media. Sí. Ajá, siendo más específicos podemos decir en la cara posterior y base, porque Sí, vemos sí. el cuello casi está en la base, base del cuello y casi se prolonga hacia el dorso. Pero siendo un poquito más específicos podemos decir que se encuentra en la base posterior de cuello, en la cara posterior del cuello. Y nada más vamos a describir que estamos viendo una herida afrontada con puntos separados simples de sutura. Ok. Lo demás lo desconocemos. Entonces, y la otra que digo que era sangre seca, bueno, vamos a pensar que sí es una escoriación. Muy bien, Alan, a ver, ¿cómo que les describiríamos a una escoriación? Sí. Bueno, soy Aldo y esta tiene una forma Aldo, perdón, irregular. Aldo. Ya. Una coloración hipercrómica de aproximadamente 3 centímetros de longitud por 0.3 de diámetro. Es transversa en sentido del plano sagital y es ocasionada por un mecanismo friccional que se encuentra localizado en la porción dorsal del cuello a nivel de la quinta vértebra cervical. Y bueno, como nos mencionaba, para ser más específicos, al lado de la línea media dorsal del cuello, ¿no? Y pues aquí sí, entonces es sangre seca, entonces. Mm, Sí, entonces podríamos decir, y si fuera una escoriación, que es una escoriación
ajá, con sangre seca, ajá, que ya va a formar costra, podemos decir que es una escoriación con sangre seca de forma irregular, que mide, no sé, 2 centímetros, localizada en la cara posterior a la izquierda de la línea media. Y ya. Si quieres le da su disposición, que como viborita, pues no vamos a decir que está dispuesta en forma transversa a la línea eje, ¿no? Sí. Bien. Y Y la de la bueno, mano, ¿no? sí, La del esta. antebrazo es el antebrazo del lado izquierdo. Ok. Antebrazo. Ajá. Es una herida tipo punzocortante con bordes invertidos, con pérdida de continuidad, de forma semiovalada u ovalada, de aproximadamente 3 por 2 centímetros, 3 centímetros de longitud por 2 de diámetro, con un trayecto vertical. Es ocasionada por un mecanismo penetrante de arma blanca y posee cola de salida con disposición horizontal. Y se encuentra localizado en el tercio medio del antebrazo izquierdo, en su cara dorsal. Bien, aquí nos estás describiendo las heridas como si fuera una herida por arma de fuego. Recordemos que las heridas cortantes no describimos que son penetrantes, ajá, o de sus bordes invertidos. Vamos a describir, y el mecanismo ya le estamos dando el mecanismo o el apellido cuando decimos que es punzocortante. Sí. Ajá, ese es el mecanismo de las heridas. Las heridas son cortantes, son punzantes o son punzocortantes. Ajá. El mecanismo penetrante, pues no, ese no es. El mecanismo es el que les acabo de repetir y ya le estamos dando luego el apellido aquí a la herida. Es una herida punzo cortante de bordes. ¿Cómo los vemos los bordes? Pues Nítidos, regular. ¿no? También regulares. Ajá. ¿Qué interesó? Piel, ¿no? Sí, porque Probablemente tejido subcutáneo. y por la coloración amarillenta que tiene, Ajá. que se va a extravasar. Que tiene una forma Pues o elíptica. oval, podemos decir, o elíptica, y que tiene una longitud, está bien, de 3 por 2 centímetros, con una cola de rata o un de predominio externo, Externo. que mide 0.5 centímetros, y un ángulo superior romo, Sería este. es ese, ajá, y que se localiza en la cara posterior del Del tercio medio del antebrazo izquierdo. izquierdo, ¿no? Me decía. En su cara dorsal. Ajá. Entonces hay que recordar en las heridas, cómo se describen las heridas punzantes, cortantes. Ajá. Vamos a describir los bordes de la herida, primero el tipo, que es la herida. Después, en las heridas cortantes le damos un mecanismo. ¿Cuál es? Punzante, cortante, punzo cortante. ¿Qué características tiene sus bordes? ¿Qué interesó o qué afectó? La piel, el tejido subcutáneo, si afecta el músculo, si es expuesto el hueso, las fibras musculares. ¿Qué forma tiene? Oval, ajá. Su ángulo, con un ángulo romo de predominio superior y un ángulo agudo de predominio externo o inferior, que culmina con una escoriación o cola de rata, que mide tanto por tanto, de 3 por 2 centímetros, y que se localiza en la cara posterior del tercio medio del antebrazo izquierdo. Sí, yes. Y esas son todas las imágenes que tenían de las heridas. Bien, y entonces esta imagen. Esta imagen, bueno, no me pasé en donde tiene la mejilla muy edematosa. En la mejilla del lado derecho, estamos viendo su lado izquierdo. La mejilla del lado derecho está, parece hámster el señor. No tiene dificultad para la apertura bucal, es algo también que no nos hizo referencia el médico. Estamos viendo el lado izquierdo, yo estoy de frente a ustedes y de este lado tiene así. Entonces no hace descripción sobre la referencia de que tiene limitación para la apertura bucal, pero sí lo va a mandar a maxilofacial. Entonces él tiene la voz nasal también, entonces se escucha todo mormado. También eso
no hace referencia, tiene dificultad para la apertura, hay que descartar, él no nos dice por qué lo manda maxilofacial, hay que descartar que el arma haya atravesado, de hecho puede ser que haya afectado el paladar blando o llegado al otro lado, al momento de penetrar puede ser que haya afectado paladar blando, tal vez el paladar duro, y hay que descartar lesión en la articulación temporomandibular contralateral a la lesión, y pues es por eso que solicita su valoración a maxilofacial, no fundamenta por qué lo envía a maxilofacial, y es esa la cuestión. Por limitación en la apertura bucal, en los movimientos, el gran edema que tiene en la mejilla del lado derecho, y nada más. Entonces la clasificación de las lesiones son lesiones que no ponen en peligro la vida, como vemos, pero sí tardan en sanar más de 15 días, sí ameritan hospital, y deja cicatriz notable, visible y permanente en cara, y con una disminución para la función. Sí. Esa sí cae en todos sus apartados. Uh-huh. Sí. Y tampoco incluye si hay una afectación o sea, aquí la penetración a planos profundos, cerca del globo ocular. Tampoco. Igual también hay que ver, probablemente necesite un ataque. Te escuchamos. Digo, no tenía ni examinación, ni tampoco la valorización. Así es. De hecho, si se observa en la imagen, en el canto interno del ojo, se ve un poquito como pellizcado. Hay que descartar también que haya fractura en el piso de la órbita y eso esté comprimiendo los músculos. Tampoco hacen exploración del ojo. Imagínense si se les va ahí algo, espero que no, espero que el maxilofacial, pues como estudia toda la cara, pues lo capte y solicite la valoración para oftalmo en caso de llegar a encontrar algo. Pero si se dan cuenta, es una cadenita de eventos que a veces en las omisiones pues se nos puede ir y puede haber responsabilidad médica. Yo creo que el maxilofacial, si llega a haber alguna lesión, se va a dar cuenta porque le va a mandar una tomografía. O bien otras placas en diferentes proyecciones que, bueno, ya salvaron al médico de urgencias. ¿Alguna duda? No, doctora. ¿Nadie? Bien. Entonces, así más o menos son los análisis que se hacen en medicina legal. Si fuera un caso de responsabilidad médica por omisión, bueno, también aquí ya hicimos algunas observaciones, Aldo también nos reportó ahí, ¿no? Vimos que la elaboración de la notificación médico-legal pues no cumple a veces con los criterios, y es lo que vamos a estar haciendo, pero bueno, aparentemente hasta aquí no va a haber responsabilidad médica en cuanto a la atención y manejo de este paciente. Pero pues nos sirvió para reflexionar sobre cómo vamos a actuar. Sé que urgencias es movido y andan a las carreras porque tienen muchos pacientes, mucha atención, pero pues sí, una recomendación es hacer una buena nota médica. Cuando estén en su internado, vean las notas de medicina interna y de terapia intensiva. A veces por servicio dices, wow, qué pulcritud. Varía mucho por servicios. Uno que tiene la oportunidad de ver cada nota de atención médica, dices, bueno, se aprenden cosas. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Lo dejamos hasta aquí? Creo que no, doctora. Tenemos pendientes algunos más todavía. imágenes. Sí. Ok, por pasar. Entonces nos vemos mañana con psiquiatría médico-legal. Abordamos otros ejemplos. ¿Sí? Doctora, le quería preguntar del tema de psiquiatría. Es que vienen más que nada definiciones, entonces no sé si dejarlo como hasta ahí o tengo que ahondar específicamente en algo. Ahorita que se manifieste. No, bien. Únicamente en las responsabilidades. Aquí la finalidad de la psiquiatría médico-legal es va a ser determinar si el
presunto o el denunciante se encuentran dentro de sus facultades. Vamos a valorar el estado mental, tratar de detectar, no sé, alguna patología que le impida declarar o que sea entrevistado por el Ministerio Público. A eso se le llama que son inimputables o que no pueden rendir su entrevista. Ok. Es solo eso y ahí viene, creo, el estado mental, el estado peligroso. A veces están en un brote psicótico, en inconsistencia o algún trastorno mental. Y en el libro, no sé qué bibliografía has consultado o piensas manejar sobre ese apartado. Pues estaba checando fundamentos de medicina, y en ese viene muy poquito. En el Ordóñez igual creo que ni menciona nada, y lo estoy sacando mayormente pues de algunos artículos que he encontrado. Bien. Perfecto. Y ahí a lo mejor hay algunas patologías que nos orienten a diagnosticar o a detectar a esos pacientes que pueden ser inimputables. Sí, ok. Bueno. Está bien. La clase de mañana, ¿a qué hora? Mañana es miércoles. Nos vemos aquí a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Sí, doctora. O si quieren una hora más, pero entonces se cansan. Sí, está bien, doctora, sí. Podría ser en la tarde, si quieren algunas imágenes. Ese día, el 8, vemos algunas imágenes más de lesiones en la tarde. Nos ponemos ya nada más de acuerdo con la hora. Sí, está bien. Gracias. Gracias. Lean, porque ya el examen es el 9, Tienen Está bien. que estudiar. Bueno, se supone que ya van al ritmo y van al corriente, ya tienen su resumen, ya tienen sus composiciones, ya hicieron sus tareas, entonces espero que no vayan atrasados. Bien, entonces nos estamos viendo. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana. sí, doctora, hasta mañana. Practicar.